Bienvenidos un día más a nuestra programación de A Pie y con Dron de la mano de Javier Torralba. Javier, con una mañana preciosa, ¿qué itinerario vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a visitar las fuentes de Valditrés. Vamos a visitar la cantera y volveremos por Romerales. Lo vemos. Bueno, Javier, una fuente en la que vamos a ver hoy que fue reconstruida por el voluntariado urbano. Sí. Y hicieron una labor muy importante. Muy importante, ¿no? Sí. Era una fuente que estaba perdida, o sea, conocíamos la existencia de ellas por documentación de Jimeno Jurío, pero no sabíamos que precisamente estaba en este lado. Nosotros la buscábamos en otro, ya explicaremos un poco la historia de esta fuente. Y entonces, pues hablando, cuando la localizó Sergio Andía y me mandó la ubicación, hablé yo con el voluntariado para ver qué se podía hacer. Pues una pequeña obra, o sea, muy pequeñita, pero ellos vinieron y vieron que había ahí algo que estaba muy oculto y que merecía la pena descubrirse, y el resultado lo vamos a ver enseguida, salta a la vista. Bueno, Javier, ya estamos en la fuente y por lo que veo, uno de los miembros del voluntariado urbano, Agustín Guillén, está aquí mirando el agua, que creo recordar que cuando vinimos en anteriores programas, esta agua era muy caliza, ¿no? No, salitrosa. Salitrosa, perdón. Salitrosa, no. Sí, y cuando... Sí, no recuerdo yo cuando vinimos, porque vinimos ya reconstruida la fuente así o... No, vinimos con ella sin reconstruir. Sin reconstruir, o sea que hay imágenes de cómo era. Sí, eso es muy interesante. Y después, el día de la inauguración, también tenemos imágenes de... Sí, cuando se vino aquí, que se hizo ahí un almuerzo con alcaldes, con el alcalde y eso. Bueno, pues tenemos aquí a Agustín. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días, cuadrilla. Fuente de Valditrés o Valditrés. Valditarés. Cuéntanos un poco, Javier. Bueno, pues Fuente de Valditrés, porque estamos en el término de Valditrés, que en realidad es una contracción de Val de Terés. O sea, pues, alguien se llamaba Terés y es el valle que cuando en esta zona, cuando se antepone la palabra val a algo, significa valle pequeño. O sea, no es un gran valle, sino valle pequeño. Por eso es Valditrés, por eso más allá es Valdiferrer. O sea, cuando es... Entonces, Valmediano, Valmayor, son valles pequeños. Y aquí pues está la fuente de Valditrés, y ahora hablaremos un poco. Agustín es uno de los miembros del voluntariado medioambiental. Además, me consta que es uno de los responsables de la cuadrilla, que es el que dirige obra y tira también de paleta y de todo lo que hay que tirar, ¿eh? Bueno, cuando venís aquí encontráis, no tiene nada que ver de cómo estaba a cómo está actualmente. ¿Qué os proponéis? Porque primero Javier decía un pequeño arreglo, pero no ha sido tan pequeño. Fue curioso, porque cuando vinimos con Javier la primera vez y me enseña la fuente lo que era, y la ilusión que tenía Javier de que se recuperaría la fuente, Javier y Sergio, pero concretamente Javier fue el que hizo de intervención con nosotros, y vinimos a verla, y la verdad, pues veías caer el agua, un chorrico de agua entre un montón de piedras, y esto que salía un chorrico de agua, y miras por debajo y veíamos unas losas grandes. Entonces la sorpresa es que, claro, ves aquellas losas y vimos que era imposible cogerlas a mano.
Y ya quedamos con la pala del ayuntamiento un buen día y nos dejaron la pala para quitarlas. Y la sorpresa fue cuando empezamos a quitar las piedras que veíamos, joder, el semejante estanque que había. Porque la verdad que queda un aljibe precioso, un aljibe de 3 metros de longitud por unos 70 de anchura por 2 O sea, metros. la fuisteis descubriendo conforme... Sí, además el día ese te quedas... Si queréis bajar, bajamos. No te voy a decir que asustado, pero que sí un poco, joder, que no esperábamos ni por sorpresa que podía haber semejante aljibe. Porque este aljibe en su día iba hasta a la altura esta y según allá por los años 80 o así, cuando tenían problemas los del campo para coger agua de los ríos, lo que hicieron fue hacer la balsa. Y rompieron una parte de aquí para que el agua saldría a la balsa. Que la balsa, por cierto, me llevo también sorpresa hoy, que venía a ver la balsa, porque ha subido mucho. Teníamos aquí la salida del agua, nos quedaría igual a 30 centímetros de profundidad, o sea, se va rellenando mucho. Sí, ha cogido mucha altura. Sí. Bueno, pues empezamos a quitar las piedras y todas estas piedras son las que tenía de base. Esta que estaba rota, que estaba metida adentro, otra de allí también que estaba rota, que son los 2 trozos. Entonces, estaban 1, 2, 3, 2 que ya 5, 7 piedras tenía, que varias estaban rotas, estaban caídas dentro, es que para sacarlas, Chanete ahí hizo sus maravillas para poder sacarlas. Pero la verdad que bueno, pues empezamos a construir, luego, claro, el mallazo, esto es cosa ya de protección, porque Agustín, al final... pero primero hacéis como una especie de proyecto, o vais haciendo sobre la No, marcha a según ver, va apareciendo El día las piedras? que salió esto, pues lo primero, como fue semejante sorpresa, lo que hicimos es avisar al ayuntamiento, y el primero que vino fue yo en el guarda, porque yo estaba entonces la USUA, y le llamamos, oye USUA, a ver, manda para aquí a alguien, porque no es lo que creíamos que iba a salir, una fuentica, claro, esto ya se nos pasaba de... Y lo que hicimos fue llamarles a estos para que venían, y a la tarde venimos, estuvieron 3 concejales y nosotros para ver lo que hacíamos. Entonces nos dijeron que presentaríamos 2 proyecticos para que la gente tampoco diga, joder, hacen lo que quieren. No, 2 proyectos y entonces en función de lo que presentamos para poder hacerlo. Les presentamos este y otro proyectico. Y al final nos dijeron, venga, pues este para adelante. Pues ahora este para adelante. Las piedras son todas estas. Esta estaba allí donde el parque de Miriam, que la tenía ya vista, porque cuando voy por el campo la verdad que va siempre mirando a ver qué piedras hay, a ver lo que hay. La grabamos allí y la trajimos ya grabada. Estas son de alguna puerta, ¿no? Me dijeron. Sí, estas son una puerta también que tenía allí el ayuntamiento. Y estas por el herraje que tienen, Sí. se estaban las 2. Aquí. Sí. Sí. Y queda algo Tenían de... forma, ¿no? Claro. la Sí, puerta era- entonces lo que hicimos fue cogerlas para aprovecharlas. La mayoría de estas son de la Plaza de Toros, porque cuando quitaron la Plaza de Toros, hay bastante piedra de esta en Tafalla. O sea, están, bueno, guardadas, allí están. Hay que buscarlas luego, pero bueno. Características para que la gente sepa. La poza, el aljibe, tiene 3 metros, 2 metros de profundidad. Y de ancho, De ancho 3 y 1,70 y 1,70. o sea, 3, 1,70 y 2 de profundidad. Y el agua entra de aquel El agua entra a la esquina y ahí tiene unas, que yo creo que en su día tendría como unas claricas para bajar, porque tiene unas entras, tanto sí. en aquello que se ve allí, Sí, como para en meter este el lado, pie, sí. y bajan hasta abajo. Se van bajando cada cierta distancia, claro, 40 centímetros, 50, hay otra y otra. Y bajan hasta abajo. Igual Y sería ahí para limpiaban. limpiarla. Yo creo que sería con el fin de limpiarla o algo De así. limpiarla. Porque esto la verdad que hoy está limpia, pero se le pone una babilla Sí, que toda verde. se pone verde, una alga verde. Sí. Sí. El segundo jueves de octubre que vinimos con el senderismo Portafalla del Club de Jubilados y estaba todo esto verde, o sea, no Sí. se veía, tuve que con el bastón abrir así un círculo para que la gente viera un poco de qué se Quizá el trata. que haya llovido y haya movido Sí. el agua habrá hecho que la alga desaparezca. Entonces, eso, contales, que me decías que, Sí. que Esto- desaparecía naturalmente, Me pero decía el que está precisamente ahora en lo que es Diputación, lo que nos lleva a todo esto de lo que tenemos que hacer, los proyectos y tal, me decía una vez, vinimos con él, y decía, no la quites, que esto en 15 días desaparece, que son cosas naturales que al final desaparecen. Pero yo ahí no las tengo conmigo de que desaparecen porque o se producen muy fácilmente, porque casi todas las veces que vienes tiene algas. sí. O sea, las algas se van creando y se quedan aquí. Sin embargo, en la balsa, el la agua, balsa no. lo clarica y buena que está el agua. Pero aquí en la poza, y Oye, ya ves, yo tengo recuerdo, Javier, que cuando vinimos y estaba sin arreglar,
El agua no estaba tan clara. Bueno, No, dependerá también, yo creo que se depende hasta de la luna, para que se ponga más o menos. Lo que sí recuerdo cuando vinimos es dos cosas. Una, que había aquí varios carrizos que tenían arriba Sí. como un pirulí de sal, De sal. del salitre, Sí. y aquí había 3 o 4 cangrejos que estaban muertos despanzurrados, pues por los pájaros o por ratas o por lo que sea. Creo recordar que en aquel programa Sí, de la sal que tiene el agua, Mm. que de hecho hablamos de que los pastores no se atrevían muchas veces a darle este agua a las ovejas sí, por la cantidad de beber, sal. beben. Estaba como blanquecina a los lados. Sí, Puede ser, puede sobre ser. todo los carrizos. Los carrizos es Sí, curioso los que se quedan, carrizos. los de 10 centímetros o así, se quedan blancos. Unos Blancos, sí. surbitos blancos ahí, Sí, que es sí, curiosísimo. parecen, Hoy está, como no sé si por aquellos el palos tiempo, de ¿qué? azúcar de antes. Sí. Sí. Y, O sea- digo, y el que ha subido es muchísimo nivel. O sea, Mm. al final se ve que la salida, porque Pero fíjate el caudal, ¿eh? Sí. El caudal es, No, el caudal es bajísimo, continuo, sí, sí. o sea, es muy... que parece mentira, pero... sí. ¿Aquí estamos en zona de regadío o no? No hay regadío no. aquí. Más arriba sí. Más arriba sí. Quiero Más decir arriba y más abajo, pero aquí que concretamente... había zonas en las que donde hemos andado, Javier, que había regadío, que hay filtraciones Sí, sí. Claro. y el agua claro. filtra. Aquí Eso, parece ser eso que no le es el pasa, caso, le pasa ¿no? mucho a Resano, le pasa a la fuente de Falces, el camión Falces, pero aquí no, aquí es todo de la veta que Aquí viene. pero es que hay igual 3 o 4 manantíos que vienen aquí, Claro. porque yo que me da un poquitín el agua y la verdad que le ves, he estado mirando por ahí y hay de 3 o 4 sitios bien A apagados. lo que comentabas, Nieves, los pastores, que yo he hablado con ellos y tal, no dice que no las traen, sino que lo que dicen es que vienen las ovejas, pero no les gusta mucho este agua, beben, pero no les gusta porque al ser tan salitrosa no les quita la sed, La sed. no les quita tanto la sed. Sin embargo, ahí arriba, en Valtiferrer, hay una balsa que en verano se corrompe y huele a huevos podridos y tal, y beben de allí tan a gusto más que de aquí. Pero en la visita que digo antes con el senderismo Portafalla, les conté esto y me dijo uno, sí, pero lo último que hemos conocido es que, sin embargo, a los caballos Sí. les encanta Sí, Mira. pero los caballos tenían siempre en casa, ¿no te acordarás? La sal. Había una piedra de sal. de sal. Les ponían en lo que era el comedero, Sí. tenían siempre una piedra de sal, Mm. para que iría chupando. Sí. ¿Y eso sabéis para qué? No sé. No sé, pero era curioso porque en Pues, todos los sitios tenían Sí, más grande, más pequeña, pero había una piedra de sal, no me acuerdo, Sí. espectacular, porque era así, una cosa así, 30 por 10 o así, por 10. Y ahora porque no tenemos ganadería aquí bovina, ¿no? Pero si no, las vacas seguramente Sí, vendrían porque también es el mismo le dan la sal. el mismo tema que los caballos. La sal les puede, o sea, les puede, Sí. y de hecho en el Pirineo les echan sal en los comederos, pues o retienen más líquidos o por lo que sea, pero los caballos beben. Esta me contaba a mí el pastor que cuando se le quedan empachadas, cuando llega el tiempo de cosechar, que salen y comen cebada, toda la que pillan, y dice, el día que se quedan empachadas es fácil, las bajas aquí, se pegan un trago de agua, ya han digerido. Es Sí, depurativa. es depurativa, Claro. sí. Pues dice, Sí, sí. me decía los hermanos, me decían, dice, nada, las traes aquí y enseguida se limpian. Bueno, hablemos un poco, si te parece, hablamos un poco de lo que es esta fuente, también para dar un contexto un poco, digamos, histórico, ¿no? Esta fuente cuando estamos recuperándola, claro, los nietos más pequeños, claro, pues hace ya 4 años, y era curioso que le digo a los nietos, digo, joder, estamos recuperando una fuente del año 1572. Dice, abuelo, pero si no habían descubierto más que América entonces, y es que le coincidió, Les parecía que no vivíamos. le coincidió había que habitantes. estaba él, pues le coincidió entonces, estaba con el descubrimiento de América y se quedaba extrañado y dice, abuelo, pero del año 1492 al 1512, pues no veía él, y decía, joder, sí, qué curiosidad Pensaba fue. que entonces no había gente Sí. en Tafalla. Estaba totalmente perdida, digamos, o sea, dejada además, porque ya comentaremos en siguientes programas, cuando estemos en la otra fuente y tal, los trabajos que hacía el Ayuntamiento de Tafalla de mantenimiento y tal, y esta fuente nunca no existía para el caso. O sea, sí que los pastores, la gente pues sabe que de aquí salía lo que hemos comentado al principio, el caudalico este, Sí. pero que alimentaba una balsa, pero tal. Y nosotros, lo que hablábamos siempre con Agustín, la buscábamos al otro lado del camino, por el que iremos luego al Prado de Valditrés, porque el sentido natural nos daba a la cabeza que estaba allí
y de allí una veta y otra vez salía la veta a la fuente de la cantera. Y no es así, pero Sergio Andía, un día, cuando ya estábamos saliendo del confinamiento y tal, con el libro de Jimeno Jurío y el Sidney, fotos antiguas y ortofotos y tal, y de repente me entra un WhatsApp y me dice: he encontrado la fuente de Valditres. Qué éxito. Me manda 2 fotos y me manda la ubicación por WhatsApp. Bueno, pues nosotros al domingo siguiente aquí escapados, ¿no?, a ver la fuente. Y entonces cuando hablé yo con Agustín y le dije: oye, pues como tenéis imágenes, es muy bonito, eso va a ser un documento, joder, que va a ser histórico, ¿no? O sea, tener cómo era esto. Y oye, pues aquí yo pensaba en tres piedricas un poco redondicas y un túbico de PVC o de aluminio por el salitre, porque el hierro se lo come, y con eso y tal. Me dijo, bueno, bien. Y un día me dice: oye, ahí se ve que hay mucho más. O sea, antes de mover con la pala, ¿ya veías tú, Agustín? A ver, veías que te sumabas por debajo, cuando conseguimos quitar las zarzas un poquitín para poder meter un poco la cabeza, veías que había unas piedras tremendas. Entonces, claro, porque son, ya digo, las que había aquí, más aquellas 2 del banco, que aquellas las aprovechamos, ya que dijimos, bueno, pues aquellas para hacer una mesica allí. Luego coincidió también que vino el fuego, justamente cuando se inauguró, a los días vino el fuego. Entonces la mesa se quedó un poquitín ahí en aire, porque claro, no quedó más que el pino este, parece que se quedó salvándolo para hacer la mesa. Porque la idea, pues, hacer un poco merendero ahí para que al final la gente, pues, que venga del paseo, pues que pare a echar un aperitivo o echar cualquier cosa. Decir, como hablaremos de la ubicación, pero estamos en la carretera de Lárraga, al lado. Kilómetro 29-200. Y otra cosa que te quería preguntar, Agustín, esta pieza tiene un dueño, obviamente, y sé que os dio todas las facilidades para poder hacerlo, ¿no? Esta es de Asier, de los Cabricas, para entender así. Y al final, la verdad que por lo general, todo el mundo, la verdad que nos facilita, el voluntario nos facilitan, porque al final saben la labor que hacemos. Entonces, claro, decimos, te vamos a pisar algo, porque claro, hay que entrar con maquinaria, hay que entrar. No os preocupéis, que no pasa nada. O sea, lo que tenéis que hacer es, eso sí. Luego sí que pusimos allí un cartel, porque claro, cuando empieza a venir la gente a ver, ya no se corta, ¿no? Ya no viene por el camino. Todo el mundo al final la pieza. Entonces pusimos allí, por favor, no pasar de allí, claro, con el fin de que basta que encima te favorecen las cosas, luego no vamos a incordiarlos, ¿no? Ten en cuenta que esto cuando estamos, lo vemos ahora. Claro, y ahora las cosas cambian tanto que no nos hacemos a la idea. Pero Cabricas sembraba hasta aquí, porque mira cómo está la pieza, y mira cómo está al otro lado. Entonces sembraba hasta aquí y el otro pues sembraba y todo, estaba sembrando encima de las cosas. Porque no se veía lo no que se veía ahora. porque estaba justamente hasta las piedras. O sea, es así, bueno, prácticamente así como está ahora, que ahora nos deja un poquitín de paso por detrás para que la gente pueda, porque al final 1 metro más, 1 metro menos a ellos tampoco les va a gran cosa. Claro. Y la verdad, yo pensaba también que habían cogido terreno, porque siempre estamos que el agricultor coge terreno. Cuando vienen con él, está perfecto. O sea, no han cogido ni 1 metro cuadrado de terreno. O sea, porque dice, es que los agricultores cogen. A ver, no digo que no cojan, pero en este caso concretamente, la linde es la linde y no había más. O sea, está justamente la fuente en el mismo borde de lo que es la finca. Y hay que hacer ese reconocimiento al difunto Cabricas, porque estuvo en la inauguración, estuvo el hombre. Estuvo Francisco a verlo, porque encima quiso estar y pues muy era amigo, era de la cuadrilla, y entonces cuando llegó la inauguración, le dijimos, de hecho la finca la lleva el sobrino, pero entonces estaba Francisco todavía, aún vivía Francisco, y el día de inauguración dijo, ven a verla. Ven a la inauguración, y vino, Francisco vino. Sí, ya estaba el más pachucho, pero vino. Pero con todos los honores, además, que estabas tú también, por cierto, cuando vinimos aquí. Y fueron todo, como dice Agustín, fueron todo facilidades, y al final pues ha salido esta fuente que es, yo les decía el otro día a los jubilados, esto es una de las joyas de la corona de Tafalla, una de las tantas joyas. El pozo de Gregorio el Grande, esta fuente, tenemos en la Piedra Losa, pues una de las pocas, tampoco es que tengamos muchas, pero cada vez vamos teniendo más gracias a personas como Agustín y su grupo, que esto es una de las joyas. Entonces hay que desde luego que lo poco que hay en Tafalla hay que conservarlo, porque es que lo más fácil es dejarlo que se hunda y ahí está.
Porque claro, si vas a ver rentabilidades, cualquier cosa que hacemos nosotros no tiene luego rentabilidad, más que lo que es paseos turísticos y cosas así. Yo le digo a decir a Carlos Montoya ahora, le digo, a ver Carlos, en Tafalla aquí para ver. Pues si tenemos para ver la iglesia de Santa María, cerrada, San Pedro, cerrada, el Conde, cerrado, la maqueta del palacio, está en un sitio donde al final, el día que el turista puede venir, que es el fin de semana, tiene el sábado 2 horas, o sea, como no sepa muy qué hora tiene, se queda sin verlo también. Entonces, ¿qué tiene para ver? Pues vamos a sacar afuera, vamos a ver cosas del campo. Agustín, si esto, todo lo que habéis hecho, se han hecho rutas y la gente viene a verlas. Sí, la verdad, mira, hay sorpresas en todos aspectos. Rutas están hechas marcadas, cada vez que van marcando entre Sergio y Javier van marcando rutas. El ayuntamiento sí que está dispuesto porque las rutas las metes en y luego todo el mundo sabe a dónde viene ya, tiene la ruta marcada y había sorpresas. El otro día, por ejemplo, la caseta que se ha recuperado este año, fuimos a terminarla y había 3 personas que habían dormido allí. 3 chicos que encima eran franceses, parece que era por la manera de hablar. Y la verdad, súper bien, pues llegaron con las bicicletas, vieron la caseta y hacía una noche que empezó a beber algo y dentro de la caseta. O sea, aún te ves más satisfactorio de que se usan las cosas. Si se le puede dar un buen uso, ¿por qué no? La caseta del Chispas, sí. Allí hubo un negro que estuvo viviendo un mes entérico. Y la mayor sorpresa que tuve cuando fui, dije, vamos a ver cómo está, a ver cómo... ni una colilla, nada. O sea, sí que estaba porque chamaco, me comentó, oye Agustín, tenéis visitante. Pero cuando fuimos, sorprendido total, porque hay gente muy maja, o sea, al final se hacen uso de ella. No está mal que se haga un uso, claro, siempre y cuando se deje como está. Y con ese fin dejamos las puertas abiertas con el fin de que la gente se pueda resguardecer ante el agua, ante el frío. Entonces, qué mejor que cuando ves que se usan las cosas. Bueno, yo quisiera decir que estos programas que vamos a hacer, Javier, iniciamos aquí en su día vinimos, los hicimos, pero lo que vamos a ver es lo que el voluntariado urbano de Tafalla ha hecho. El voluntariado urbano, ¿cuántas veces hablábamos en esos primeros programas de a quien corresponda, esto hay que restaurarlo? Sí. No sé si a quien corresponda, Agustín, pero bueno, habéis sido vosotros los que habéis tomado esa decisión de hacerlo vuestro, se os ha ayudado, por lo que estás diciendo, el ayuntamiento ha colaborado, ahora con los planes de Navarra, gobierno y ahora el gobierno de Navarra ahora y además, mira, cosa curiosa de esta semana pasada, se ha presentado lo que es este año los proyectos y todo, pues claro, presentas el proyecto y luego presentas la obra realizada en septiembre. Sí, la justificación. Y la sorpresa la semana pasada que nos han comentado, nos han dicho que teníamos 2 pequeños fallos con relación al proyecto. ¿Qué fallos son? Que una fotografía, faltaban las fotografías cuando hacemos plantaciones con los de Tasubinsa. Sí. Y estaba en el proyecto que íbamos a hacer la plantación. Bueno, pues no hemos mandado la fotografía de que han estado plantando. O sea que satisfactoriamente de que ves que revisan todo, pelo a pelo. Todo. Lástima que en las obras mayores no creo que hagan tanto, porque si no, la verdad, yo me quedo estupendamente porque al final me encanta que, igual que cuando vienen a verlo antes y el después, por lo menos que se vea que te siguen, que tienen un curso y al final el tema de las subvenciones cuesta mucho por la burocracia. Pero claro, sin ellas es imposible, o sea, hay que ser realistas. Y ya aprovechamos que estás aquí, el voluntariado urbano sigue en cuanto a mano de obra, porque vosotros sois la cabeza pensante, también los que realicéis la obra, pero ¿hay manos para seguir con estos temas? Sí, ¿Se os van uniendo? Sí, ahora estamos 25, estamos 24, ahora 25. Ha entrado una chica este mes de septiembre. Pues o sea que al final el voluntariado sigue y al final, digo siempre, cada cual hace lo que puede, ahí no vale, todo el mundo es valioso, al final uno valdrá para hacer una cosa, otro valdrá para otra, entonces cuando empiezas pues vas viendo un poco que tiene y en función de, pues a uno le pega la bañería, otro le pega la jardinería, otro le pega al otro lado, porque al final ahora ya nos vamos hasta dividiendo, porque claro, no vamos a salir, porque normalmente salimos unos 15, 16 personas, entonces no vas a ir todos juntos en bloque, pues al final te divides, pues unos van a jardinería, otros van a albañilería, entonces un poquitín en función de los trabajos que tenemos pendientes. Pero la verdad que muy bien, yo con el voluntariado y el ambiente que hay dentro del voluntariado, estupendo. O sea, que animamos a la gente a que quiere trabajar con el voluntariado, ahí estáis estamos abiertos, nosotros todos los lunes del año salimos.
Tiene que, bueno, aunque esté mal día saldremos porque iremos a Matadero a limpiar, o sea que tampoco hay mayor problema, Sí. que siempre tenemos tajo. Pero es que el lunes salen a trabajar, yo lo digo siempre, y el viernes han conseguido hacer un grupo cohesionado de amistad y tal, y se juntan en el centro cívico, ponen 2 o 3 mesas y ahí se toman su vermú comentando y los oye reírse y tal. O sea, que es un grupo que además ha servido para socializarse, Sí. para conocerse, porque hay gente que a lo mejor pues lo justo se decía adiós, pero vienes a trabajar y al final trabas una buena amistad y tienen ahí su vermú el viernes, vamos, infalible, ¿eh? O sea, ahí tú Sí. ya sabes que a tal hora están todos los que están. O sea, Y en pero- las marchas, ya ves, Javier, en las marchas ya la cola del autobús ya tenemos adquirido, ya es nuestro, ya, o sea, ya Está muy bien. el voluntario al final, ya, ahí vamos allá 8 Y días. a lo que decías de rutas, pues por ejemplo, cuando hemos empezado el programa, un cartel que hay ahí que es la ruta de las abejeras, aprovechando la fuente, pues la gente que viene ve la fuente y luego sube por un camino que llamamos el Camino del Toyo para ver las abejeras, que también las hemos grabado y te has sido testigo de cómo estaba y cómo está ahora la abejera de Froilán. Sí. Aquel zarzal que no había nada. Era impresionante. Y al final- aquella ¿Cómo fue se- buena porque coincidió que precisamente vinieron a grabar, Sí. yo creo que era la primera vez que venías a grabarnos, Sí, y coincidió allí, de ver el zarzal, a ver, y dice, ahí va, pues había abejera. Pues había porque, abejera dentro. porque la sorpresa y es luego esa. la de iriso más arriba Sí. y todo eso, pues eso hace una especie de una especie no, hace- es un una recorrido ruta. que lo planteó así Sergio Andía, es subir en forma de raqueta. A mí me gusta decir en forma de sartén, que dicen los aragoneses, que subes, haces un circular arriba y bajas, ¿no?, por Valdiferro y tal. Y parte de esta base, de este punto, aprovechando también para visitar la fuente. Y yo sé que algunos, incluso de Estella, han venido sin otro que hacer, a hacer la ruta. Y me han dicho, joder, pones que es fácil, pero subir esa cuesta. Y le digo, hombre, también hay que ponerse un poco en forma para venir. También, Porque, también. Yo tengo unos amigos de Madrid también, y estos, cuando vienen les gusta andar, y estos también hacen las rutas. Estos, en cuanto vienen, oye, mira la gerente, Agustín, ¿qué tenéis por ahí nuevo? Y ya están, ala, pues entra la ruta esta, ala, pues ellos vienen y se la hacen. Si no, se acompañan con el coche, pero normalmente porque les gusta andar, son andarines también. ¿Qué es lo que más sorprende a la gente cuando hacen estas rutas? Ay, es que tenemos muy diferentes rutas, porque por ejemplo, fíjate, la Calera, por ejemplo, ¿no? Que la ca- veremos en próximos programas. Pues la Calera ha sido también algo que, bueno, ni nosotros lo conocíamos, porque hay que ser realistas. O sea, la Calera se ha hecho en base a un vídeo que Javier me mandó, que me mandó Sergio. Dice, mira, Agustín, mira la Calera cómo es. Y en base a ese vídeo se ha hecho la Calera, porque conocimientos de Calera en Tafalla no había tampoco nadie. Nada. Entonces tienes que estar buscando, pues este es de una persona de Huesca, en base a uno que en Huesca tenía caleras, montaba y tal, pues gracias a Dios ahí la documentación es más fácil de localizar porque está en internet, porque si no hubiese sido imposible realizar la calera, porque no teníamos ni idea. Entonces con ese vídeo está informado, y la calera, por ejemplo, lo único que tiene es la ventana que no debería estar, pero si no ponemos la ventana la gente no ve el interior. El interior, sí. Entonces para facilitar ver el interior hemos estuvimos... Para eh, cuando emitamos Sí, para cuando he emitamos- dicho Javier, pero para cuando emitamos este programa, los televidentes ya lo habrán visto. Sí. visto. Incluso nuestra cámara, que como es pequeña de estatura, la hicimos arrodillarse y meterse por la puerta un poco para que grabara el A interior. ver, pero es que es muy bonito verla por el interior, porque la verdad es que te sorprende la cantidad de piedras que hay. Yo digo siempre que por lo que los viajes que hice con el coche, con el carro, más hizo Miguel Chanete con la pala, al final yo calculo que habrá pues unos 9.000, 10.000 kilos de piedra. Madre mía. Entonces al final la calera está hoy para darle fuego y tenerla 3 días a 1.000 y pico grados y sacar 8.000 kilos de cala. Madre mía. O sea, las cosas, me gusta eso, pues que la gente sepa esas cosas y tal. Entonces, ahora se va a hacer una visita también de la escuela. Entonces, para esas cosas, encantados Eso de... sería interesante. Sí, ¿no, porque- Agustín? sí. Porque ya De- que lo tenemos y lo tenemos también y cerca, Sí, al final los escolares que lo conozcan. con los escolapios estuvimos en las casetas, ahí en lo que es la sala oral, Sí. y súper contentos. Y ahora, pues con las comarcales hemos hecho también alguna. Este año, digo, está prevista para ir a la calera. Pues al final, aparte que me gusta, digo siempre, me gusta enseñar a la gente lo que haces encima. Lo hemos hecho nosotros
y todavía es la mayor satisfacción, porque la verdad que es cuando digo, sí, cuando haces una cosa, satisfacción, pero cuando ves que a la gente le gusta y le encanta, pues al final tú también te disfrutas de esas cosas. Bueno, Agustín, Javier, ha sido un placer tenerte explicándonos y viendo todo esto, que sigáis trabajando así. Y a ustedes un día más nos vemos en un próximo programa de A Pie y con Dron, de la mano de Javier Torralba.